particular estaremos hablando del llamamiento de Gedeón. Entonces los invito a que abramos la Biblia en Jueces 6:12. ¿Me confirman con un amén? Y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, diciendo gloria a Dios. Hermanos, podemos ver que en la palabra de Dios hemos escuchado de llamamientos únicos y especiales. Amén. Asimismo, Dios ha hecho un llamamiento a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, y por eso, por pura misericordia del Señor, escuchamos ese llamado. Y para nosotros ser esas puertas de bendición a través de un llamado que hace el Señor para con cada uno de nosotros, debemos tener en cuenta 3 puntos muy importantes que permite Dios en el llamamiento de Gedeón, ¿cierto? Por tal razón es importante recordar que el llamamiento es cuando nos hacen una mención a cumplir una misión, un propósito o una labor o un trabajo, ¿cierto? Para Dios fue fundamental tener un orden para delegar la misión a los profetas, a los apóstoles, a los sacerdotes, que hoy ya contamos su historia y fueron muy nombrados en la Biblia gracias a que obedecieron a un llamado. En la actualidad vivimos en tiempos en los que carecemos de ejemplos de espiritualidad, fuerza, coraje, ¿cierto? A veces vemos que hay hermanos que, a veces vemos que hay personas que no atienden a un llamado con coraje o con valentía, prefieren hacerse a un lado, ¿cierto? La sociedad se hunde en una desesperanza que da el mundo, en la desesperanza que da el mundo, y prefieren entender un llamado al pecado. Por esa falta de iniciativa de una búsqueda de Dios, cada vez se encuentra más y más gente viviendo en la expectativa, viviendo a que los otros hagan, y menos a protagonizar ese llamado que el Señor les está haciendo. Se ven envueltos en una maraña de dudas, de inseguridades, y eso ha quitado de la mente y del corazón la importancia de ser valientes para seguir al Señor, ya que nos ha dado espíritu de poder. El Señor nos llena de su espíritu, amén. Cuando a menudo sucede que Dios está llamando a sus hijos para llevar a cabo una tarea especial, pero muy pocos están seguros de que en las manos de Dios todo es posible, amén. El texto de esta noche nos da 3 claves importantes que nos asegura el éxito en el cumplimiento del propósito de Dios. Vemos que el llamamiento de Gedeón nos enseña que Dios es el que comisiona, capacita y asegura el éxito, para la cual hemos sido llamados, ¿cierto? El Señor asegura el éxito, el Señor comisiona y el Señor capacita esa labor para la que fuimos llamados. Entonces, los 3 puntos importantes en el llamamiento de Gedeón nos da la certeza de tener victoria en cualquier situación. Y vamos a tocar esos 3 puntos. El primer punto es: Dios es quien da la comisión, amén. Vemos en el versículo 14 de Jueces 6 que dice el Señor: ve a salvar a Israel, le dice el Señor a Gedeón, amén. Dice, el capítulo completo dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas, ¿no te envío yo? El Señor diciendo o haciendo esa pregunta, ¿no te envío yo?, esa pregunta nos hace referencia a que Gedeón se mostró con duda, no se mostró seguro ante la comisión que tenía Dios para con él. Como muchos hemos esperado
como muchos hemos esperado que Dios nos dé o que nos llame, ¿cierto?, a cumplir ese mandato. Gedeón esperaba que Dios hiciera algo, porque en ese momento el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy complicada. Los medianitas los atacaban, les quitaban sus alimentos, pero Israel vio que el pueblo de Israel clamó al Señor para que Él les mandara ayuda. Pero Gedeón nunca pensó que Dios haría algo a través de él. Siempre vemos los impedimentos y nos excusamos. Muchas veces nos excusamos para hacer algo que el Señor nos mande. De pronto, para ir a evangelizar, para ir a hablarle a un joven, nos excusamos, no podemos, estamos ocupados, ¿cierto? Gedeón, siendo joven, se sentía temeroso. ¿Y cuánto no nos hemos llegado a sentir temerosos? Todos, ¿cierto? Todos podemos decir que en algún momento de nuestras vidas tuvimos temor, tuvimos miedo, pero por eso Dios le otorgó a Gedeón habilidades y atribuye las cualidades, que es el segundo punto. Dios es el que atribuye las cualidades para llevar a cabo la tarea. El Señor nunca nos da una tarea y nos deja sueltos, no, Él siempre está con nosotros. Dios en este versículo le dice, ve con esta tu fuerza, en el mismo versículo 14. Mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Aquí le estaba otorgando destreza para cumplir una misión a Gedeón, amén. Entonces nos queda claro que Dios es quien nos capacita y como nos capacita, podemos cumplir esa misión. El Señor a cada uno de nosotros nos puede capacitar, nos puede llenar de sabiduría para cumplir su propósito. Tú eres el hombre, ve con esta fuerza, la misma que empleas para sacudir el trigo, y empléala en otra tarea más noble, dice en el versículo 11, amén, de Jueces. El significado que vemos en este versículo lo podemos asimilar al llamamiento de los apóstoles. Les llamó cuando pescaban y les dijo, serán pescadores de hombres. Y a Gedeón le dijo, ya no trillarás el trigo, sino que trillarás a los medianitas, amén. Ya no vas solamente con tu fuerza, sino con la mía, dice Dios. En el tercer punto, Dios es el que asegura el éxito, amén. Yo estaré contigo y lo harás. En el versículo, en Jueces 6, dice, no solamente serás testigo, en el versículo 13, no solamente serás testigo de vista, como dice en el verso, sino que serás glorioso instrumento y maravillas semejantes a las que tus mayores narraron. Entonces, entonces le respondió, Señor, ¿cómo que salvaré yo a Israel? Aún Gedeón se sentía insignificante ante lo que el Señor le estaba pidiendo. Gedeón dice, soy de Manasés y mi familia la más pobre y yo el menor. En el versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Jehová le responde ante la inquietud que tenía Gedeón, y derrotarás a los medianitas como si fuera un solo hombre. Salvarás a Israel de la mano de los medianitas, afirmando el propósito, ¿cierto? El propósito que el Señor quería con Gedeón. Como si tuvieses que luchar con un solo medianita. El Señor, aún viendo que Gedeón estaba temeroso, el Señor tenía un propósito con Gedeón, no importando cómo se sintiera él, de qué familia fuera Gedeón, ¿cierto? El Señor siempre estaba con Gedeón y siempre estará con nosotros, porque Él lo afirma en varios versículos, y en 1 Juan 4:4, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, amén. En Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Amén. Hermanos, para ir terminando, estamos siempre pensando de lo que Dios hará y no de lo que debemos hacer. Siempre queremos que Dios haga las cosas y nunca ponemos de parte de nosotros para que el Señor haga las cosas por medio de nosotros. Casi nunca nos pasa por la mente que Dios quiere usarnos, que Dios nos llama. Cuando Dios ha decidido tomar nuestras vidas y nosotros hemos dicho, aquí estoy. Muchos hemos llegado a pasar al altar, hemos llegado a decir, Señor, úsame, Señor, me entrego a ti. Esperamos que Dios nos ocupe para su propósito y para su gloria. Amén. Para recibir un llamado no basta con estar siempre entre los mejores como lo cataloga el mundo, o ser los más espirituales o los más fervorosos en la iglesia. Dios siempre mira nuestro corazón, siempre mira lo que llevamos dentro. Y Él sabe cuándo estamos limpios para cumplir nuestra misión. Amén. Recordemos que es Dios mismo, es quien instruye a sus siervos y diseña un plan de salvación para con cada uno. No es por fuerzas humanas, hermanos, sino que es por el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante conocer qué tiene Dios para con cada uno de nosotros. Cuando Dios decide usarnos, nosotros debemos solamente hacer como Isaías: aquí estoy, Señor, cuando tú quieras. El llamamiento usted lo siente de parte de Dios, hermanos. Su vida va cambiando. Yo les quiero contar una anécdota y hace 7 años yo, pues por mi mente no llegaba a pasar que yo estuviera aquí compartiendo este mensaje en esta iglesia. Mis pensamientos eran otros, quizás como muchos, así como Gedeón tenía otros pensamientos. Mis pensamientos eran otros, mis enfoques nunca fueron seguir a Cristo. Creía, pero nunca fueron seguir a Cristo, ya que mi mayor deseo era tener mi carrera profesional, esa carrera por la que me esforcé pero no la pude cumplir. Tuve oportunidades muy especiales y laborales, económicas, tuve oportunidades de salir del país, pero hubo un llamamiento especial que quizás pensaba que no estaba en mis proyectos. Ese llamamiento era inexplicable. Yo llegué a sentir que no estaba en lo correcto. Hubo un momento que yo estaba asistiendo a la iglesia y yo le dije al Señor: ¿será que yo estoy haciendo bien? ¿Estoy en el lugar correcto? Le dije: Señor, si usted quiere que yo siga acá en esta iglesia, permítame vivir experiencias para no alejarme de sus caminos. Aún no estaba convertido, yo estaba yendo a la iglesia y le decía al Señor eso. Muy incrédulo a veces el ser humano, y el Señor me dio la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Con eso yo sentí la afirmación de Dios de que estaba en el lugar correcto y de que no estaba perdiendo el tiempo, de que pueda que tenía proyectos muy grandes y muy especiales en mi vida, en el mundo, pero los proyectos que tiene el Señor para con cada uno de nosotros es más grandes. Quizás tengamos muchos planes y llamados profesionales, laborales, llamados de amigos, llamados de familia, llamados hasta el amor, pero ninguno como el llamado de Dios. El llamado de Dios que sí nos llena de amor. Mis propósitos no tenían nada que ver con la sorpresa del llamado de Dios a obedecer su oferta. Una oferta donde empecé a conocer el verdadero caminar en esta vida. Un camino donde se presentan muchas situaciones, pero cuando escuchamos la voz de Dios todo es más fácil. Donde vemos diferentes caminos, donde de pronto hay caminos fáciles, caminos difíciles, puertas cerradas, puertas abiertas. Si escuchamos ese llamamiento del Señor,
todo es más fácil. Gedeón dudó, pero afirmó al obedecer. Gedeón tuvo miedo, pero dejó que Dios lo capacitara. Hermanos, Gedeón no sabía cómo enfrentar a esos madianitas, pero Dios le aseguró la victoria con tan solo 300 hombres. Los madianitas eran 100,000 y algo de hombres, dice la Biblia. Tan solo 300 hombres que si nos ponemos a sacar cuentas no cabe en la lógica humana. Y muchas cosas que están mal en tu vida se pueden ir arreglando, y puede que tú digas, pero no está en la lógica. Y el Señor toma el curso correcto, y el Señor te ubica y te da el curso, te muestra el camino correcto, solo si escucha la voz de Él. Yo les invito a que estemos en pie en esta noche, hermanos. La invitación en esta noche es que seamos atentos a ese llamado de Dios. No desvariemos del objetivo que Dios ya estableció en nuestra vida, ese objetivo de salvación. No seamos quienes detengamos el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Creamos y atendamos el llamado que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. No sé qué tengas en este momento, qué tengas en tu vida que está interrumpiendo ese llamado que nos hace el Señor. Puede que haya algo en el mundo que nos esté estorbando. Puede que haya algo que nos diga, no es por ahí, cuando realmente el llamado de Dios es perfecto. Yo les invito a que cerremos los ojos y le digamos al Señor que nos guíe por ese camino, que nos muestre y que nos dé a entender qué llamado quiere Él para con cada uno de nosotros. Señor Jesús, oh maravilloso eres tú.